Esta es la continuación del video anterior donde Hajime y los demás son invitados a ver al Rey Demonio. Si no has visto el otro video, míralo para que sigas los videos a detalle. Para sorpresa de Hajime, el portal no le llevó directamente a la sala del trono. En cambio, se encontró en una amplia terraza en algún otro lugar dentro del castillo que era lo suficientemente grande para acomodar a cientos de personas. Al darse la vuelta, vio de la capital demoníaca que se extendía debajo de él. Los techos de los edificios eran de color rojo óxido, pero, aparte de eso, la estructura parecía idénticas a la de la capital de Heilig. La mayoría de los apóstoles y dragones grises, que llegaron después de que Hajime y sus amigos volaron a la ciudad, ven aquí, y será mejor que no intentes nada. Eso dijo Frey secamente mientras se desmontaba de Uranus y despedía al dragón. Alrededor de 50 apóstoles se habían quedado atrás para proteger al grupo y se formaron detrás de Hajime y de los demás mientras Frey lideraba el camino. Después de doblar algunas esquinas más, el grupo finalmente llegó a su destino. Un par de enormes puertas dobles estaban al final del pasillo. A juzgar por lo ornamentados que estaban, estaba claro que la sala del trono estaba más allá de eso. La talla de las puertas mostraban un elaborado sol brilloso rayos de luz sobre la capital demoníaca. Frey dio una señal a la parte de los guardias demoníacos que estaban fuera de la sala del trono. En respuesta, colocaron sus manos en las puertas y los rayos de luz comenzaron a brillar. Un segundo después, un fuerte crujido resonó y las puertas se abrieron hacia adentro por su propia voluntad. La sala del trono se veía igual que desde el portal que Frey le había mostrado a Hajime y a los demás. Una alfombra roja exuberante yacía entre las hileras de los magníficos pilares. Había una plataforma elaborada en la parte trasera de la habitación y un trono llamativo encima de la plataforma. Manteniendo su impactante bajo control, Hajime y los demás se dirigieron lentamente hacia el trono vacío. Mientras se acercaban, vieron las almas que mantenían cautivos a sus amigos. Naturalmente, eso significaba que sus amigos también podían verlos. Unos segundos después, todos sus compañeros de clase también lo notaron. La sonrisa de Miu brillaba tan brillante como el sol, mientras que Remia parecía que finalmente había sido liberada de una pesadilla. Al ver que ambas estaban bien, la expresión de Hajime se relajó un poco. Les sonrió a ambas para tranquilizarlos y dijo: Miu y Remia, perdón por dejarlas atrapadas en mi lío. No se preocupen, las sacaré de allí tan pronto. Yue, Shea, Kaori y Tio también trataron de tranquilizar a Miu y Remia, pero antes de que pudieran decir algo, una voz retumbante resonó en toda la sala del trono. El vínculo entre padres e hijos es simplemente un hermoso espectáculo para la vista. Sin importar la época, la pared detrás del trono comenzó a brillar y una sola silueta se podía ver detrás de ella. Había alguien tan importante para mí una vez, aunque en mi caso fue mi sobrina. Yue se crispó lentamente cuando la voz profunda y clara llenó el pasillo. Reconoció la voz, pero no podía recordar de dónde. Justo cuando Hajime comenzó a preguntarle qué pasaba, la pared se volvió transparente, revelando al dueño de la voz. Era un hombre guapo de mediana edad, con cabello rubio peinado hacia atrás y ojos carmesí. Su ropa y capa eran en su mayoría negras, con complejos bordados dorados. Los botones superiores de su camiseta estaban abiertos y se veía sorprendentemente sexy para su edad. Exudaba carisma por cada poro y era obvio por su comportamiento que era ridículamente fuerte. Hajime sabía que él era el Mao Alba, uno de los parientes de Ehid, y sin embargo, su sonrisa era tan suave que diferenciaba creer que fuera el líder y mucho menos el avatar de un dios maligno. Por supuesto, Hajime no había olvidado que había tomado a Miu como rehén para atraerlos aquí. Y así, entrecerró los ojos peligrosamente y abrió la boca para hablar. Sin embargo, alguien se le adelantó. No fue Frey, ni fue el Mao, no, era Yue de todas las personas. Yue se tapó la boca con una mano temblorosa, parecía horrorizada, como si acababa de ver a un fantasma. Esta era la primera vez que Hajime la veía tan conmocionada. Justo cuando se preparaba para tranquilizarla, se dio cuenta de repente. El cabello y los ojos del Mao eran exactamente del mismo color que los de Yue. ¿Cuánto tiempo sin verte, Aletia? Eres tan hermosa como siempre. La mirada afectuosa que le dio a Yue dejó en claro que no eran extraños, y nadie excepto Hajime y los demás deberían haber conocido el antiguo nombre de Yue. Hajime murmuró sin dejar ninguna duda sobre la identidad del Mao. Todos miraron a Yue en estado de shock, luego se volvieron hacia el Mao. El principal estaba incrédulo, pero después de ver cuánto se parecía el Mao y Yue, comenzaron a pensar que tal vez realmente era su tío. Las manos de Yue temblaron y sus piernas parecían estar listas para ceder bajo de ella. El Mao la miró con los ojos amables y respondió: si soy yo, Aletia, imagino que debe sorprenderse, pero me alivia saber que no has cambiado en estos últimos 300 años. Las palabras del Mao rebosaron de amor. Yue
debió haber visto algo del tío que recordaba en su expresión, ya que dio un vacilante paso hacia atrás. Un segundo después, sintió una mano cálida en su mejilla y poco a poco volvió a sus sentidos. Dando la vuelta, vio a Hajime de pie junto a ella. Aunque su mirada estaba fija en el Mao, la mano en su mejilla dejó en claro que estaba allí para apoyarla. Aliviada, Yue respondió profundo. Todavía no se podía recuperar por completo de su conmoción, pero ahora podía pensar de nuevo. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a su tío, lo llamó uno de los apóstoles. Aunque la voz de la apóstol estaba tan desprovida de emoción como siempre, su tono era claramente interrogativo. Parecía que no esperaba que el Mao tratara a Yue de esa manera. Tampoco fueron solo los apóstoles los que sorprendieron, sino Frey y Eri también, apareciendo desconcertados por el desarrollo inesperado. Sin embargo, el Mao no dijo nada, en cambio, levantó una mano hacia los apóstoles todavía sonriendo. Un segundo después, una ráfaga de mana salió disparada de su palma. Su mana era de un color similar al de Yue, pero su tono dorado parecía un poco más oscuro que el de ella. El estallido del mana duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente poderoso como para que incluso Hajime se quedara atónico y sin palabras. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, los demás se dieron la vuelta sorprendidos. Aunque los demás estaban en silencio, ellos también estaban conmocionados. Frey y Eri y los 50 apóstoles yacían en el suelo inmóviles. ¿Cuál es el significado de esto?, preguntó Hajime, sacando a todos los demás de su conmoción. Miró con recelo al Mao, pero el Mao simplemente se asqueó los dedos en respuesta. Miró a su alrededor durante unos segundos y exhaló un suspiro de alivio. He puesto una barrera para engañar a los dispositivos de vigilancia de este castillo. Los apóstoles afuera deberían estar viendo una escena diferente de lo que realmente está sucediendo para que no tengamos que preocuparnos de que aparezcan. El ojo demoníaco con voz temblorosa y confusa, Yue gritó: «Esto no puede ser. Estás mintiendo. Entiendo que estás confundido. Es natural que seas cauteloso, así que seré franco. Soy Dean Lead, el gobernante del Guardland Spire y es primer ministro de Avatar. El reino de los vampiros, además, soy un enemigo de Dios». Las palabras de Dean Lead resonaron solemnemente en la sala del trono. En verdad, fueron un rayo caído del cielo, pero la sinceridad en su mirada dio a todos la impresión de que estaba diciendo la verdad. Con voz temblorosa y confusa, Yue gritó: «Esto no puede ser. Tú estás mintiendo. No puedes estar vivo». Yue sonaba más alterada de lo que Hajime había escuchado. El nombre que se hacía llamar Dirlit sonrió con tristeza. Eso pareció enfurecer aún más a Yue y extendió la mano mientras un torrente de mana se arremolinaba a su alrededor. Después de su experiencia en las cavernas congeladas, había llegado a aceptar lo que tal vez su tío tenía razones para sellarla. Pero eso no cambiaba el hecho de que la había sentenciado a 300 años de oscuridad. Independientemente de las circunstancias, había traicionado su confianza. No había forma de que Yue pudiera perdonarlo tan fácilmente, especialmente no si de repente apareció de 300 años después y comenzó a tratarla con el mismo afecto que tenía antes de traicionarla. En todo caso, era sorprendente de que Yue no lo hubiera hecho antes. Antes de que se diera cuenta, ya había desatado un rayo demoníaco en Alba. El dragón dorado aulló de rabia mientras se acercaba a él. Sin embargo, no parecía perturbado en lo más mínimo. Simplemente chasqueó los dedos y una pared de luz se levantó para proteger la plataforma elevada en la que se encontraba el trono. Ni siquiera vaciló cuando el dragón se estrelló contra ella. Alba ignoró por completo el choque mientras se dirigía a Yue. Aunque ella realmente lo quería muerto, la amabilidad en su voz todavía tiraba de sus fibras del corazón. Alba sonrió con orgullo, como solía hacerlo cuando Yue le iba bien en sus estudios. Las emociones en conflicto lucharon dentro de Yue cuando una abrumadora sensación de déjà vu la asaltó. Por cierto, también soy capaz de usar magia de restauración. Desafortunadamente, mi afinidad en ella es bastante terrible, por lo que me es de poca utilidad. Sin embargo, mi afinidad por la magia de metamorfosis es alta, por lo que puedo modificar y fortalecer mi cuerpo para extender mi vida útil. Por eso sigo vivo hoy. Cuando Yue había desatado el demoníaco trueno, Hajime también había disparado subreptivamente algunos tiros en Ditlin. Sin embargo, sus balas, alteradas por los cañones de Riel, no habían podido ni siquiera rayar la barrera de luz de este hombre. No tenía sentido desperdiciar su mana, por lo que Hajime puso una mano sobre el hombro de Yue para calmarla. Scar, por lo histérica que estaba, probablemente ni siquiera estaba usando su mana de manera eficiente. Frey dijo que tu nombre era Alba y que eras pariente de Ehid. Dijo que has estado controlando el imperio demoníaco durante milenios, por supuesto. El hecho de que Dinley hubiera sido el primer ministro de Avatar hace 300 años significa que había una contradicción entre la afirmación de Frey y la realidad frente a Yue. El ser reconocido como Alba ha ayudado a Ehid desde la era de los dioses. Alba continuó explicando que la lealtad de Alba comenzó a flanquear mientras veía a Ehid cometer atrocidades tras atrocidades durante milenios.
Después de unos pocos miles de años, sus sentimientos habían cambiado y se encontró decidido a derribar a Egid. Pero como Alba era uno de los dioses menores nacidos de Egid, nunca tuvo ninguna esperanza de derrotarlo. Por lo tanto, inventó un plan determinado, bajaría a Artortus y serviría como el Mao del mundo. Le dijo a Egid que ayudaría a crear y a manipular la historia de Artortus y crear situaciones interesantes para apaciguar su aburrimiento. En la superficie hizo exactamente eso, pero todo el tiempo estaba buscando una manera de derrotar a Egid. Sin embargo, los dioses no tienen cuerpos físicos ni propios. Para que Alba lograra algo en Tortus necesitaba un medium para habitar. Esos medium terminaron siendo el Mao y sus descendientes. Es posible que Freyr no haya entendido el panorama completo, pero nada de lo que dijo fue una mentira absoluta. Sin embargo, una cosa que no entiendo fue que las personas que poseía Alba no tenían sus personalidades originales borradas. Alba estaba encantado de tenerme, mi afinidad con él era perfecta, y yo era un antiguo mago que conocía la verdadera naturaleza de este mundo. Como camaradas que compartían un objetivo común, había podido utilizar su relación única para evitar el ojo vigilante de Egid y sus apóstoles. Alba está en mí incluso ahora y ha hecho mucho para ayudarme. Mientras dos almas comparten este cuerpo, a eso me refiero cuando digo que soy y no soy Alba. Alba colocó una mano en respaldo de su trono y se detuvo para asegurarse de que todos lo siguieran hasta el momento. Unos años antes de que tomara el trono, hasta entonces, había sentido impotente para resistir a Egid a pesar de que sabía la verdad. Pero después de conocer a Alba, todo cambió. Tenía una misión: derribar al dios malvado que juega con este mundo. Por supuesto, fue exactamente difícil de evitar que él y sus apóstoles se enteraran de nuestros planes. Hubo varias ocasiones en las que tuve que hacer cosas realmente desagradables para mantener mi cobertura. Los ojos de Alba se llenaron de pesar. Yue agarró la mano de Hajime, había colocado en su hombro y se aferró a ella para consolarse. Xia y las demás se apiñaron protectoramente alrededor de Yue mientras Tio le dirigía a Dinlen una mirada penetrante. No dejaría que se le escapara ninguna falsedad. Aletia, tu talento eclipsó el de todos los demás. Nadie podría ni siquiera acercarse a igualar tus habilidades mágicas, incluso yo, que podía usar magia antigua, no tenía ninguna posibilidad contra ti. Pero esa fuerza tuya era demasiado conspicua, atrajo atención no deseada de la misma manera que lo ha hecho el joven parado a tu lado, Nagumo Hajime. Por esto, lo llamaron irregular. ¿Te acuerdas? En aquel entonces, la mayoría de los nobles influyentes de Avatar se habían convertido en seguidores de Egid. Incluso tus padres se habían convertido. Puede que no te hayas dado cuenta de las implicaciones, pero seguramente habías sentido que algo estaba mal, porque a Egid no le gustan los peones que no se muevan según su voluntad. Precisamente Egid comenzó a enviar asesinos expertos detrás de ti. Tu inmortalidad no fue perfecta, y después de escuchar lo aterrador que era Egid de Alba, y yo bajé la cabeza avergonzado. Tampoco quería perder a un aliado tan potencialmente poderoso, así que, antes de que pudiera ser asesinada en serio, te sellé y fingí que te maté yo mismo. Planeaba liberarte una vez que pudiera rebelarme abiertamente contra Egid. El tío de Yue no la había traicionado. De hecho, había intentado protegerla. Parte de la razón de que por eso era que una carta de triunfo para usarla contra Egid, pero también amaba de verdad a su sobrina y quería mantenerla con vida. Los pequeños indicios de que la copia de Yue había retrocedido durante el juicio también respaldaban que esa narrativa era cierta. Ya no podía decir eso con certeza que Dinlin era su enemigo. Además, no estaba segura como tal la confesión de Dinlin, se sentía como si estuviera pasando por alto algo vital. Las amables palabras de su tío habían hecho un lío en sus pensamientos. Incapaz de procesar las revelaciones repentinas, la vacilación y la incertidumbre llenaron su mirada. Con voz mansa y temblorosa, hizo su última pregunta. ¿Qué pasó con los rehenes? Si realmente no me has traicionado, ¿por qué lo hiciste? Tienes razón, y murmuró, y chasqueó los dedos 3 veces. La luz que había estado rodeando los barrotes de las jaulas de los prisioneros se desvaneció, y las cerraduras de las puertas se abrieron con un clic. Confundidas, Miu y Aiku abrieron tentativamente las puertas de sus respectivas jaulas. Sabía que no aceptarían reunirse conmigo a menos que fueran tan lejos. Además, no sabía que si lo mantenía cerca podría protegerlos si Egid intentaba algo. En cuanto a sus heridas, perdóname, fueron los apóstoles quienes fueron a capturarlos y no pude sanarlos abiertamente a tus amigos en su presencia. Les ordené que capturaran a todos con vida, al menos. Después de todo, pueden convertirse en mis camaradas muy pronto, Aletia. Si estaba diciendo la verdad y su amado tío se había visto obligado a encerrarla porque no tenía otra opción, entonces lo que dijo tenía sentido. Hajime levantó una mano para evitar que Miu y Aiku salieran de sus jaulas por el momento, mientras Xia y las demás miraban a Yue con preocupación.
pero su atención se centró únicamente en su tío. Aletia, por favor, créeme, el Mao bajo el podio sosteniendo su trono, vamos a vencer a Egid juntos, como lo hicimos con todos los enemigos de Avatar. Egid se ha preparado para poner fin a esta era. Ya ha reiniciado el mundo varias veces en el pasado, ver cómo las civilizaciones crecen y se desarrollan y luego las destruya a todas a una gran cataclismo es su pasatiempo. Pero todo eso termina aquí, por suerte, eres mucho más fuerte de lo que eras en el pasado. Además, tienes a tantos amigos capaces de usar magia antigua juntos, e estoy seguro de que puedes defenderte incluso de Egid. El tío abrió los brazos y se acercó para abrazarla, y esa acción trajo de vuelta a otros de los recuerdos de Yue de hace 300 años. Siempre que le iba bien en clase o dominaba un hechizo particularmente difícil, su tío siempre la elogiaba y le daba palmaditas en la cabeza. Parecía más orgulloso que sus logros que incluso de ella, y cada vez que iba a contarle algo bueno que le había pasado, él la abrazaba así. El tío de Yue estaba vivo y no lo había traicionado. El hombre al que había amado más que a sus propios padres se acercó a ella para abrazarla. Lento pero segura, Yue comenzó a creer que él era alguien en quien podía confiar de nuevo. Sonriendo, su tío susurró: "Vamos juntos, podemos". Sin embargo, antes de que pudiera terminar, un fuerte boom lo interrumpió y un destello de luz se dirigió hacia su cráneo. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bala de Hajime atravesara su cerebro y le hiciera retroceder el cuello.